Vamos a dedicar estos minutos que nos quedan para hablar de lo que nos dice la palabra del Señor. El tema que vamos a tratar, hermanos, se titula de la maldición a la bendición, de la tribulación a la salvación. Así que hablemos de eso, hablemos de ese tema, de cómo Dios toma nuestras miserias, nuestras desgracias y las convierte en bendición. Solamente Dios puede hacer eso. El diablo y el mundo hacen lo contrario. A la gente la llevan a la maldición, a la desgracia. Pero nuestro Dios, que es todo bondad, que es todo misericordia, en su poder, en su amor, hace que nuestras maldiciones, nuestras miserias se conviertan en bendición. Sobre eso va a girar la meditación que tenemos esta mañana. Y hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de este tema. Pero tomemos este pasaje particular de Lucas 17 y los versículos del 11 hasta el 18. Y este pasaje, entre otras cosas, habla de eso. Habla precisamente de eso, de cómo una maldición, una miseria en la presencia del Señor se convierte en bendición. Por eso hemos titulado el tema de la tribulación a la salvación. Y si les parece bien ponerse de pie, les ruego hacerlo, hermanos, hermanas, y así descansamos un momento y luego nos sentamos para la meditación. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. La ley de Moisés así decía, que tenían que quedarse lejos de la gente sana. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Pueden sentarse. Este leproso del que nos habla la palabra
se dan allá por Chalatenango, 3 personas que han aparecido con esa enfermedad. Pero allá en los países sudamericanos, sobre todo en Venezuela y en países del Caribe, como Haití, República Dominicana y algunas islas de esa región, hay gente enferma. Hay aldeas de leprosos. Hay hospitales para leprosos, los famosos leprosarios. Una enfermedad terrible. Ninguna enfermedad pues es agradable. Nadie da gracias, nadie se siente bien por estar enfermo, cualquiera que sea la enfermedad. Pero hay enfermedades penosas. Ustedes conocen lo que es nuestra cultura. Nadie dice, hermanos, oren por mí porque tengo tuberculosis. Nadie dice eso. Nadie dice, hermanos, me descubrieron SIDA, oren por mí. Nadie dice eso. Porque son enfermedades penosas. Nadie se le para aquí y dice, hermanos, tengo sífilis, oren por mí. Nadie dice eso. En aquel tiempo, la lepra era la enfermedad más terrible que podía haber, porque la lepra no solamente como enfermedad física afectaba a la gente, sino que también le afectaba psíquicamente, espiritualmente, porque de acuerdo a la ley de Moisés, ningún leproso podía asistir al culto en el templo de Jerusalén. Ningún leproso podía vivir en una casa, en una ciudad. De hecho, aquí se habla de una aldea, y lo que se supone, lo que se piensa es que esta aldea era de leprosos, porque era prohibido por la ley de Moisés que los leprosos vivieran con gente sana. Imagínense cuántos años, miles de años, y ya la ley contemplaba esa situación de aislar al enfermo con una enfermedad contagiosa. Y cuando usted ve que Jesús pasa por la aldea, si se fijó en la lectura, dice que los 10 leprosos de lejos se quedaron, de lejos le gritaron, porque la ley de Moisés les prohibía que se acercaran a una gente sana. He dicho otras veces que los leprosos para comer hacían esto. A medianoche llegaban a los muros de la ciudad. Los familiares que tenían gente leprosa hacían esto, hacían paquetes de comida. Y por los muros de la ciudad, a medianoche, cuando los leprosos llegaban a gritar, les tiraban los paquetes de comida para que se fueran a los barrancos, a las cuevas, y ahí vivían. Usted puede imaginar el dolor de una madre cuyo hijo estaba leproso, o el dolor de un hijo o de una hija cuya madre o cuyo padre estaba leproso. Y saben, hermanos, que en la Biblia la lepra es un símbolo del pecado. La lepra la utilizaron los profetas para simbolizar la miseria del pecado. Porque saben una cosa, estimado amigo, uno puede tener cualquier enfermedad, puede tener SIDA, tuberculosis, cáncer, lepra, sífilis, lo que sea. Pero ¿hasta cuándo hace daño la enfermedad? Mientras el cuerpo vive. Cuando uno se muere, ahí se acabó la enfermedad. Pero el pecado malvado, no solamente nos hace daño mientras vivimos, sino que nos hace daño por la eternidad. Porque la Biblia enseña que el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, podemos imaginar la tribulación de estos 10 hombres de los que nos habla el pasaje. Pero ese día, esos 10 leprosos tuvieron la dicha de encontrarse con el Señor. Como también usted, amigo, que nos visita esta vez, tiene la bendición de encontrarse con el Señor. Porque como dijo la hermana Armida, en la comunión del pueblo de Dios, en la reunión de los creyentes, ahí está la presencia del Señor. Y si usted clama al Señor con fe, el Señor le escuchará, porque esa es su promesa. Entonces, en el caso de estos 10 hombres de la lepra,
miseria, de la aflicción, de la tribulación, vino la bendición, vino la salvación por la presencia del Señor. Es que, hermanos, el Señor cambia las cosas. Cuando uno lee los evangelios y el Señor encontró dificultades, las dificultades las convirtió en bendición. Por ejemplo, recuerdan ustedes las bodas de Caná. Se acabó el vino. Los esposos y los familiares y amistades avergonzados, porque en esa cultura es algo terrible que se acabe el vino. Pero como estaba ahí la presencia del Señor, se le ofreció a los visitantes el vino de la mejor calidad. Tanto que le dijo el maestro Sala al esposo: en toda fiesta se sirve primero el buen vino, y cuando ya están encendidos se sirve el inferior. Mas tú, dijo el hombre, has preservado el mejor vino. Pero no se daba cuenta que ese vino lo había provisto el Señor. El pasaje está escrito para darnos esperanza. El pasaje se escribió para darnos alegría, para decirnos que no perdamos la esperanza delante del Señor. Usted recuerda un pasaje muy famoso de Romanos 8:28. Así pues, a los que aman a Dios, ustedes saben el resto, los que aman a Dios, a los que aman a Dios, pero dice a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todo resulta para bendición. Entonces, de esto es el pasaje, de lo que enseña ese versículo, que los que aman a Dios, las dificultades, desgracias, lo que sea, Dios convierte en bendición. Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, hermanos, en el capítulo 17 y los versículos del 11 al 13 se nos habla del encuentro de los leprosos, de estos hombres afligidos, de estos hombres marginados, de estos hombres quizás decepcionados con el Señor. Se encuentran con el Señor. Y así el verso 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Posiblemente el Señor venía de la parte del extremo norte de Ciro y Sidón, y yendo hacia Jerusalén, hacia el sur. El pasaje dice que al entrar en una aldea, no lo especifica, pero es posible por el resto de la escritura que haya sido una aldea de leprosos. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es interesante la palabra misericordia. No la merecía, pero claman misericordia. Ten misericordia de nosotros. ¿Cómo se entiende por misericordia? Es como cuando un padre va a castigar a un hijo y el hijo de rodillas dice: no me castigue, mamá, no me castigue, papá, lo merezco, he hecho algo malo y lo merezco, pero le suplico que no me castigue. Y el padre detiene la disciplina, detiene el garrote, el bolsillo, lo que sea. Misericordia. Como dicen los hombres en el versículo 13: Jesús, Maestro, ten misericordia. Entonces, hermanos, lo primero que hay aquí es una petición. Pensemos en eso, una petición. ¿Qué es petición? Pues es pedir, ¿no? Al decir petición viene de pedir. Aquel hombre que pide. Nosotros hemos inventado la palabra pidigüeño, pero no creo que convenga decir esa palabra. Si la gente tiene derecho a pedir. Además, no es delito pedir, ¿sí? Y no es pecado pedir, hermanos, ¿verdad? Los hombres pidieron y los hombres respondieron al corazón de Dios, porque Dios dice en su palabra: pedid y se os dará, pedid y se
se os dará. Mire, nosotros sabemos, a veces le pedimos a los hombres, a gentes, a vecinos, amigos, etc. Pero ¿sabe qué sucede cuando pedimos? Que a veces al que le pedimos quiere darnos, pero no tiene para darnos. Y a veces al que le pedimos tiene la voluntad, quisiera ayudarnos, pero no puede, porque no tiene. Y a veces tiene para darnos, pero no quiere. Es un problema pedirle a otro ser humano, porque puede ser que tenga, pero no quiere. O puede ser que quiera, pero no tiene. Pero con Dios ninguno de los problemas, porque Dios tiene y Dios quiere. Dios tiene y Dios quiere, porque Él dice, pedir y se os dará. La Biblia habla de bastantes personas que pidieron y recibieron. Por ejemplo, dice la Biblia en el libro de las Crónicas de uno llamado Jabes, que le dijo al Señor, Señor, ensancha mi territorio. Y la Biblia dice que Dios le concedió la petición a Jabes. La palabra de Dios dice de una hermana que se llamaba Ana, que era estéril, y le dijo a Ana en oración al Señor, Señor, dame un hijo. Y la Biblia dice que Dios le concedió un hijo a Ana. Y Ana hizo lo que hicieron los hermanos esta mañana, de presentar a su hijo delante del Señor, porque reconocen que es un regalo del Señor. La Biblia dice que un rey estaba enfermo, el famoso rey Ezequías, y en su lecho de la enfermedad le clamó a Dios por salud, y Dios le dio la salud. Y la Biblia enseña también que un ladrón clavado, colgado de una cruz, le pidió la salvación al Señor, y el Señor se la dio. El ladrón le dijo, ustedes saben, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la palabra de Dios enseña que Jesús le contestó al ladrón por gracia, porque el ladrón estaba ahí por malvado, a saber cuántos crímenes había cometido, a saber cuántas vacas se había robado, a saber cuántos bancos había asaltado. Y el hombre dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, yo le digo a usted que me está escuchando, ¿y usted qué le pedirá al Señor en esta mañana? ¿Qué petición tiene usted para el Señor? ¿Qué petición tiene? Me acuerdo, por ejemplo, del rey de Persia, del famoso rey Asuero, que llegó la Esther delante de su trono, y el hombre le extendió el cetro, y le dijo el rey de Persia a Esther, ¿cuál es tu petición? Una figura, una ilustración del Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta mañana a usted le extiende el cetro de la gracia y le dice, ¿cuál es tu petición? Hay tanto que pedir. Podemos pedir dinero, podemos pedir un carro del año, podemos pedir cualquier cosa que se nos ocurra. Es importante eso. No estoy seguro que Dios le dé eso a usted porque se puede matar. Pero si usted dice, Señor, te suplico que esta mañana que cambies mi vida, que me des esperanza de vida eterna, que limpies mi alma de tanto pecado. Estoy seguro, porque la Biblia lo dice, que Dios responderá a esa petición. Nosotros pensamos en cosas materiales, Dios piensa en las espirituales. Ustedes recordarán, hermanos, el pasaje de Marcos que nos habla de aquellos cuatro que llevaban al paralítico y lo pusieron delante del Señor. Los cuatro hombres que cargaban al paralítico, y el paralítico mismo eran 5, iban pensando en sanidad física, en que el paralítico pudiera caminar. Pero Dios, que ve las cosas del corazón, cuando lo vio, no habló Dios de la sanidad física, sino de la sanidad del corazón. Porque le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, lo primero que el pasaje nos enseña es una petición. Pero en segundo lugar,
sino como Dios hace las cosas. Versículo 14. Cuando Él los dio, estamos a 14. Cuando Él los dio, les dijo. Bueno, vamos a dividir el versículo 14 en dos partes. Quedémonos con la primera parte. Cuando Él los dio, les dijo: id, un mandamiento. Id, un mandamiento. Segundo, mostraos a los sacerdotes. Yo pienso que conviene que paremos un momentito, que debemos de pensar en otra cosa y concentremos nuestro pensamiento en las palabras del Señor. Mostraos a los sacerdotes. Aquí hay para reflexionar, hermanos. Mostraos a los sacerdotes. ¿Sabe que en Mateo 23 hay un discurso donde el Señor hace una denuncia terrible contra los escribas y los fariseos y todos los religiosos de Israel? La Biblia enseña que el Señor Jesús entró al templo y trastornó los animales que estaban en el templo para los sacrificios. Jesús denunció a los sacerdotes como corruptos y que habían pervertido el texto sagrado, la palabra del Señor. Pero mira lo que dice el pasaje. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Mostraos a los sacerdotes. Entonces, vemos nosotros el profundo respeto de Cristo por la institución del sacerdocio en Israel. Él bien pudo sanarlos en ese momento. Pero ¿por qué les dice a ellos en ese versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes? El sacerdote era la persona comisionada por Dios para declarar sano a un leproso. Si el sacerdote no declaraba que ese hombre o esos 10 hombres estaban sanos, no podían entrar a la ciudad a ver a la familia. Se necesitaba que el sacerdote los declarara limpios o libres de la enfermedad. Pero el hecho de que Jesús dijera: vayan a los sacerdotes, nos habla, estimados hermanos, del principio del sometimiento a la autoridad. Jesús bien pudo sanarlos y decirle: váyanse para su casa. Pero el Señor respetó la institución del sacerdocio. Aunque, como ya dije, era un sacerdocio corrupto. No digo que todos los sacerdotes eran corruptos, no estoy diciendo eso. Pero Jesús enseña que muchos de ellos habían pervertido la palabra de Dios, habían hecho de la religión ganancia material. Pero aún así, el Señor reconoce la autoridad y se somete a la institución del sacerdocio, puesto que dice a los leprosos que se vayan a mostrar a la autoridad. Jóvenes, es bien fácil ser rebelde, es bien fácil aturar la cara, es bien fácil hacer cualquier protesta ante la autoridad, es bien fácil. Pero es imprudencia, es ser uno tonto, no respetar la autoridad. Deben entender que toda institución permanece, se fortalece, logra su propósito cuando se cumple el principio de autoridad. Como le dije, es bien fácil murmurar. Y de hecho el diablo es especialista en murmurar. Es bien fácil criticar y de hecho el diablo es especialista en criticar. Es bien fácil rebelarse y de hecho el diablo apoya toda rebelión. La primera rebelión que existió en la historia fue la rebelión del diablo contra Dios. Pero eso no lleva a la gente, no lleva a la gente a la bendición. El respeto a la autoridad lleva a la gente a la bendición. Por supuesto que aquí está hablando de la autoridad en el mundo religioso, pero es un principio aplicable a cualquier institución.
el sometimiento a la autoridad. La gente más victoriosa, la gente más próspera, la gente más sana es aquella gente que conoce y respeta el principio de la autoridad. La obediencia agrada a Dios. La obediencia agrada a Dios. ¿Qué hicieron los 10 leprosos? Obedecieron al Señor. Obedecieron. Jesús les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y los 10 leprosos no cuestionaron la palabra del Señor, simplemente obedecieron la palabra del Señor, no la cuestionaron, no discutieron, simplemente la obedecieron. Por eso dice la segunda parte del verso 14: considérela, medítela. Y aconteció que mientras obedecían, es el sentido obvio del pasaje, y aconteció que mientras obedecían la palabra de Cristo, fueron limpiados. Digamos que hubieran cuestionado la palabra del Señor. Digamos que hubieran dicho: no, yo no quiero tener nada con el sacerdocio de Israel. No, yo con toda religión no quiero nada. Si me van a sanar, sanarme. Si no, pues no hubieran sido sanados. Pero obedecieron la palabra del Señor. Se sometieron a la palabra del Señor. Por eso el texto sagrado dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Yo imagino el gozo, la felicidad, la alegría, cuando aquellos leprosos se vieron sus manitas. Si eran ya personas ancianas, pues tal vez ya arrugadita la piel, ¿verdad? Yo no sé, pero sanita la piel. Qué alegría da cuando uno es sanado. Cuando el médico le dice a uno en el hospital: mire señor, le vamos a dar nada porque usted ya está bien de salud, puede irse para su casa. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo llegar a la casa! ¡Qué gozo estar acostado en su camita! Aunque sea una camita sencilla, pero es su camita, y que no llegue a la medianoche a nadie a decirle: Señor, lo vamos a inyectar. Señor, véase la pastilla. Señor, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Bueno, me pide que más me entiende. Porque despierta la gente. ¿Entiendes? ¡Qué alegría! Cuando aquellos hombres se vieron sus manos sanas, su cuerpo sano, ya no tenían lepra. Yo puedo entender la situación emocional, psíquica de aquellos hombres, su alegría, porque el Señor los había sanado. El Señor cumplió su palabra. Hermanos, los 10 leprosos fueron sanados, aunque eran de pueblos diferentes, porque unos eran judíos, el que regresó era samaritano, aunque eran de pueblos diferentes. Es cierto que la enfermedad los unió, porque como hemos dicho, en el dolor los hombres se hermanan, pero los 10 leprosos fueron limpiados, hubo una sanidad, porque pusieron su carga delante del Señor, y el Señor tiene respuesta a todas nuestras dificultades. Hubo una sanidad. Y finalmente hubo uno que tuvo fe. Versículo 15. Es verdad, solamente el 10% regresó. De 10, 1. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, mira lo que dice, glorificando al Señor. Qué bueno cuando los hermanos o todos somos agradecidos con el Señor y expresamos gratitud al Señor por el bien recibido. Dice
Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz, dice la palabra del Señor. A gran voz gritaba. El pasaje dice, mire todo lo que hizo, y se postró rostro en tierra a sus pies. Así era la adoración y todavía es así en ese pueblo. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Sí, 10 fueron limpiados, fueron sanados. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Dónde están los otros 9? A mí esto me hace recordar, hermanos, en la gente desagradecida, de gente que recibe la bendición de Dios y son como piedras, fríos, como piel de reptil, sin frío del corazón. No saben agradecer. No saben agradecer. Pero aquí está un hombre agradecido. Tuvo fe. Hubo uno que tuvo fe en ese culto y regresó. Y los otros 9, y Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? Miren, Pablo dice en las cartas que no es de toda la fe. No es de todos la fe. Hay gente que por decenios, 15, 20, 30 años, han oído la palabra de Dios y no responden. No es de toda la fe. Hay gente que se cría en el Evangelio, que oye la palabra de Dios, que ve la obra del Espíritu Santo, y cuando ya comienzan a conocer el mundo, se apartan de Dios, corazones fríos. Pablo dice, no es de toda la fe. Pero aquí hay un hombre de fe, como la fe que usted tiene y la fe que yo tengo. Aquí hay un hombre de fe. ¿Qué hizo este hombre de fe? La fe es confianza en el corazón. El hombre confió, creyó en el Señor. Pero ¿cómo lo evidenció? La fe se evidencia, la fe se demuestra. ¿Cómo evidenció el samaritano que tenía fe? Bueno, veamos el proceso. Por lo menos las palabras que el pasaje dice. Estamos en el 15, hermanos. Estamos en el 15. Entonces uno de ellos, después de la coma, ¿qué dice? Bien. Es de ver. Aquí obviamente tiene que ver con el verbo ver. ¿Qué ver? Ver. Como yo los estoy viendo a ustedes. Pero el viento, aquí en este pasaje, tiene el sentido de reflexión. Así hablamos nosotros. Cuando estamos aconsejando a alguien, le decimos, mira como Dios te ha bendecido. Cuando hay un hijo, una hija rebelde que, bueno, ustedes saben de las cosas que pasan en los hogares y dice que está aconsejando, mira, hombre, no mires los defectos de tu papá, mira sus virtudes, hombre. Señorita, mire la virtud de su mamá, considérelas. Ese mire no es de ver, es de reflexionar, de pensar. Bueno, el pasaje dice, entonces uno de ellos viendo, ¿qué es viendo en este contexto? Es meditando, reflexionando. ¿Qué fue lo que vio este hombre? ¿En qué pensó con ese viendo, reflexionando? ¿Qué vino a su mente? Le voy a decir las posibles ideas que vinieron a su mente de acuerdo a ese viendo. Porque la reflexión es de tanta ayuda al ser humano. Saber reflexionar, saber pensar. Posible. Dijo este hombre, yo era un leproso, o un borracho, o un delincuente, lo que sea. Nadie daba un centavo por mí. Era una vergüenza para mi familia.
el Señor gratuitamente me ha sanado. Yo soy un samaritano. Pertenezco a un pueblo enemigo de los judíos, porque ya sabemos que los judíos y samaritanos eran enemigos acérrimos. Yo soy un samaritano, y el Señor Jesucristo, siendo del pueblo judío, del pueblo enemigo, no me marginó, no me rechazó, sino que tuvo misericordia de mí. El que yo pensaba que era mi enemigo, ese fue el que se convirtió en fuente de mi bendición. Por eso volveré a él. Y entonces en el versículo 15, después del viento que había sido sanado, está el siguiente verbo: volvió bien, volviendo. Pero ¿qué hizo al volver, después de ver y volver? ¿Qué hizo cuando se acercó al Señor? Dice, glorificando a Dios a gran voz. No se avergonzó. No se avergonzó del Señor. Hay gente que se avergüenza del Señor, ustedes lo saben. Y el Señor dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de su Santo Santo. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Dice el pasaje que volvió, que después de ver, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué hizo después? Adoró. Versículo 16. Mire, ese viendo, ese volviendo, ese glorificando y ese adorando son evidencias de que había puesto la fe en Cristo. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Dice el pasaje, dándole gracias. ¿Qué palabra dijo? Yo no sé, no dice el pasaje. Aquí solo dice, dándole gracias. ¿Cómo decimos nosotros, como en nuestra cultura? Cuando alguien nos regala algo, y alguien me da una caja de guineo y tal vez no la recibo yo porque no estoy aquí, pero me la deja ir. Próxima vez que viene esa persona, yo le digo, hermana, muchas gracias por la caja de guineo que me dejó. Y le digo una porque es posible que me dejó dos y solo me entregaron una. Así sabe si me entregaron cabal. Sí, hermanos. Hermana, gracias por el gajo de isopes que me regaló. Si es una cena, hermana o hermano, agradezco quien me haya invitado a esta cena, aunque sean frijolitos. Gracias, hermano. A veces Mr. Kendrick nos invita a una cena. Yo no le estoy diciendo que me invite, él de su voluntad, hermano, lo invito a una cena. Y siempre, hermano, le digo, hermano, quiero expresarle de gratitud por esta cena que me. Una vez cuando operaron a Jacob, una de tantas operaciones que recibió, recuerdo que Mr. Kendrick me ayudó para pagar unas medicinas con un médico, no recuerdo, pero me dio un dinero. Y yo obligué a Jacob, que tenía como 3 años, Jacob, vaya de Mr. Kendrick, dígale, hermano Bob, gracias. Y el niño, así como hablaba en ese tiempo, hermano Bob, gracias. Lo obligué a que diera gracias, le tuve que enseñar. Porque hay padres que son descuidados. No les enseñan a sus hijos a ser agradecidos. No, hombre, aprendamos de este hombre. Dice el pasaje que le dio gracias al Señor. Mire, estimado amigo, cuando yo oro, fíjese que una de las cosas que yo hago cuando oro es darle gracias al Señor por mi salvación. Señor, te agradezco, porque si no hubiera sido por ti, a saber qué sería de mi vida, a saber qué lastre, qué desastre, qué miseria, o ya estaría muerto si no fuera por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor. No merezco la salvación,
el Señor Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Jesús sabía que era samaritano, no era de la raza de Israel. Y finalmente le dijo, ¿cómo lo dijo, hermanos? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros 9 sí recibieron el beneficio de la sanidad, pero eso fue lo que recibieron. Cuando se murieron, se fueron desgraciados al más allá, sin Dios y sin esperanza. Pero este hombre del que nos habla la palabra de Dios, no solamente recibió la sanidad física, sino que recibió la sanidad del alma, la sanidad espiritual. ¿Por qué razón? Porque tuvo fe en el Señor. De la miseria de la lepra, de la miseria de la enfermedad, Jesús lo llevó a la salvación, Jesús lo llevó a la bendición. Aquí está el pasaje, aquí está la enseñanza. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, mucho. Mucho. Y debemos dar gracias al Señor porque por su gracia hemos sido bendecidos. Pero usted, amigo, que nos honra con su presencia, usted puede observar, puede pensar, como pensó el samaritano. El pasaje dice, viendo, reflexionando, meditando, que el Señor había tenido misericordia de él, sanándolo. Y dijo, volveré al Señor. Y volvió para ser del Señor para siempre. Solo se necesita fe. Solo fe. No pide más otra cosa al Señor. Solo fe para bendecirlo espiritualmente. Confianza en el Señor. ¿Quiere usted entregarle su vida a Cristo? Al que lo ama, al que no lo rechaza por lo que usted sea, al que le dice, ven a mí, ven a mí, quiero bendecirte. ¿Cuántos se ponen de pie enseñando que reciben a Cristo como su Señor y Salvador personal? ¿Cuántos se ponen de pie? Hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Si usted quiere ser salvo, póngase de pie. En señal de que esta mañana usted le entrega su vida al Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Cuántos toman la decisión de entregar su vida al Señor? Póngase de pie o levante su mano en señal de que en su corazón requiere recibir a Cristo. Hoy es el día aceptable, dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos se ponen de pie en señal de que reciben a Cristo? ¿Cuántos o cuántas? ¿O habrá alguien que desea reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien que desea dar paso de reconcilio con el Señor? Le invitamos en el nombre de Cristo. No entienda como que le estamos presionando, no entienda así. Solo queremos darle la oportunidad de que lo haga. Si usted no quiere, pues ahí quede sentado, no haga nada simplemente. Es su decisión. Pero si el Señor está hablando, si el Espíritu Santo le está tocando el corazón, no rechace la invitación del Espíritu Santo. ¿Alguien se pone de pie? Es señal de que se reconcilia con Dios o que le entrega su vida a Cristo. Bueno, que Dios lo bendiga, hermano. ¿Habrá alguna otra persona que desea reconciliarse con el Señor?
todavía sigue la invitación. Allá atrás, alguien más decide, alguna señorita, algún jovencito, algún niño, persona adulta, quien sea, quien sea. Eso dice que me quiere, yo le he hecho fuera. Pero por última vez, alguien más decide reconciliarse con el Señor, hacer voto de entrega al Señor. Alguien más lo decide. Le invitamos en el nombre de Cristo. Y hermanos, ya cuando vamos a orar por el hermano, y cuando de pie oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por la palabra que nos habla de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, al sanar a estos hombres. Lastimosamente, la mayoría de ellos fueron desagradecidos, insensibles, pero gracias por este samaritano, que nos da ejemplo de gratitud, que nos da ejemplo de fe. Gracias, Señor, por la gente de fe, la gente que responde con fe a la gracia de nuestro Dios. Gracias por nuestro hermano que al escuchar tu palabra es sensible al llamamiento de Dios, a la palabra de Dios. Bendícelo, bendice a su familia también. Y te pedimos que bendigas a tu pueblo y despídenos en tu paz. En Cristo Jesús, Señor nuestro.